sí le voy a estar avisando anticipadamente, ¿verdad? Bueno, creo que ya inicié la grabación, vamos a compartir pantalla y comenzar a seguir la clase. Lick, Escucho. la última clase que subió al campus no es la que recibimos ayer. No le creo. El video, El video, subí otro video. sí, como de instructores de física. Ah, Dios mío, no le creo. Déjeme, es que tantos videos, tenía ese video ahí. Solo arreglo eso, muchachos. Déjenme arreglar eso. Muchas gracias por informarme. Siempre, si ustedes acceden a algo y miran algo raro ahí que no les he subido a la clase, me pueden escribir también al Telegram, ¿verdad? Me escriben y yo trato de corregir eso. ¿Qué pasaría? Entonces, de hecho, eso no tiene nada que ver con las clases. Eso es como confidencial para solo la jornada de trabajo. Pero bueno, déjenme. Bueno, entonces déjenme, terminando la clase, voy a poderles habilitar entonces la clase de ayer. Me disculpo también con ello. Entonces, pero esto fue lo que miramos el día de ayer. Veíamos dos problemas, ¿verdad? Vamos a seguir en la resolución de ejercicios. Donde está guía, hay una guía de estas que es la que debería de estar manchada con los ejercicios que ustedes tienen como tarea. Entonces, no es esta. Miremos la otra. ¿Dónde está la otra guía? Esta. ¿Qué pasa? Licenciado, Escucho, ¿qué pasa? Que no se están guardando las cosas. Sí, escucho. yo tengo una pregunta con un ejercicio de la tarea del ¿Está bien? 1 de la parte 2. De la parte 2. Este de acá. Sí, que Dígame. dice que el campo vectorial está en coordenadas rectangulares. ¿Cuál de todos es? Ese dice sea el R, el vector de posición en un punto X, Y, Z. Ese. Ok. Si quiere, déjeme copiarlo para allá. Miramos cuál es su duda y seguimos con los ejercicios de la tarea. Por mientras, si tienen bien identificado o si no los tienen, identifíquenme cuáles son los problemas porque no se me guardó el archivo que encerré la tarea de ustedes. Porque tarea es tarea de ustedes, ¿verdad? Aunque al final yo les recomendaría que resolvieran toda la guía. No es muy larga esa guía, es corta. Y de hecho se fueran al Bagnes y resolvieran todos los del Bagnes. Y si pudieran y les quedara chance, se fueran al Griffin o al Milford o al Sadico y trabajaran unos cuantos de ahí. Entonces, vamos a ver. Sea R el vector de posición, es decir, un vector que me apunta el punto, valga la redundancia, que está en X, Y, Z. Este punto está en coordenadas rectangulares. Entonces, me está pidiendo que encuentre quién es el gradiente de 1 sobre R, de ese vector de posición. Que lo encuentre tanto en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. ¿Cuál era su duda? Que si para pasar las cilíndricas tendríamos que pasar como lo que estábamos haciendo en los primeros, de convertir todo Sí. a las cilíndricas y a las esféricas. Bueno, pero lo va a hacer primero va a escribir quién es R, ¿verdad? El vector de posición, esa es la magnitud, ¿verdad? El vector de posición ya sabemos que es un vector, pero aquí lo que yo tengo es la magnitud. En coordenadas rectangulares, usted ya sabe qué es esto, ¿verdad? Entonces, va a sacar el gradiente de eso, ¿sí? El gradiente, ya sabe cómo se mide el gradiente en coordenadas rectangulares, ¿cierto? La parcial con respecto a X, más la parcial con respecto a Y, más la parcial con respecto a Z. Entonces, va en coordenadas cilíndricas, también ya sabe cómo está escrito ese vector. ¿Por qué? Porque ese vector es ρ cuadrado más z cuadrado, recordarán ustedes, ¿verdad? ¿Quién es el gradiente en coordenadas cilíndricas? También usted ya lo sabe, con respecto a ρ, más 1 sobre ρ con respecto a phi, ¿verdad? Phi unitario, más con respecto a z unitario. Y lo más bonito es que la magnitud en coordenadas esféricas es R. ¿Y quién es el gradiente en coordenadas esféricas? También ya lo conoce, ¿cierto?
perdón, aquí es 1 sobre, aquí ya no me acuerdo, 1, vamos a ver, esto es R seno de teta, entonces sería 1 sobre R seno de teta. ¿Qué pasó? 1 sobre R seno de teta, parcial con respecto a teta unitario, más el de phi es, vamos a ver, el de teta era D de R unitario, más R de teta, perdón, aquí tengo un error, ¿verdad? R de teta, entonces 1 sobre R, si me recuerdan muchachos, parcial de teta con respecto a R unitario, más 1 sobre R seno de teta, parcial de phi con respecto a phi unitario, ¿cierto? Entonces, lo más bonito es que en coordenadas, pues, solo déjenme verificar. No tengo un planchón ahí con ese. 1 sobre... ¿Está? 1 sobre R, sí, está bien. Entonces, lo más bonito es que en coordenadas, pues, esféricas, R, la magnitud de R del vector de posición es R. Entonces, eso, van a sacar ustedes quién es este operador en cada uno de los incisos. Pues sí. Pues sí. Sí, gracias. Excelente. Entonces, sigamos con la guía. Nos habíamos quedado en la parte 3, ¿verdad? Resolviendo par de ejercicios. Y yo creo que son suficientes los que trabajamos de la parte 3. Vámonos a la parte 4. Solo díganme cuál es la tarea, si los tienen ahí seleccionados, por favor. El 1, el 2, el 3, ¿cuál de todos esos está de tarea? 1, ¿Cuál otro? el 8 y el 5. El 5. Muy bien. Y les dejé uno de los especiales, ¿verdad? Creo que era el 1. Entonces, no sé por qué no se me guarda. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a trabajar entonces de estos. Como está el 1, pues el 1 es de ustedes. El 2, pues está en coordenadas rectangulares. De hecho, ya habíamos trabajado problemas con coordenadas rectangulares, ¿verdad? Ya habíamos demostrado un ejercicio que tenía que ver con el teorema Stock. Entonces, está bien, coordenadas rectangulares, problemas como esto, ya los trabajamos en clase anteriormente. Entonces, yo les recomendaría que los siguieran trabajando, ¿verdad? Trabajaran un problema más. De hecho, como se va a ampliar la otra semana, por cierto, es semana de vacaciones, la semana morazánica, ya enviaron el comunicado a las autoridades, no va a haber clase la siguiente semana. Los feriados que estaban programados anteriormente pasaron ahora a incorporarse a la semana morazánica. Entonces, la tarea que tenían que ustedes presentar en esta semana, les voy a ampliar un poquito más el plazo, porque van a tener tiempo para hacerla. De hecho, se las voy a ampliar para que la terminen el día sábado, pero les voy a ampliar unos ejercicios más. Creo que estaba para mañana o para el jueves, ¿verdad? Entonces, tenían que trabajar en ella. Entonces, se las voy a ampliar un poquito más, entonces se los voy a incorporar de tarea para que trabajen un poquito más de coordenadas rectangulares, el 3. Y el 4, por ejemplo, no está en coordenadas rectangulares. Ese es un buen candidato para trabajarlo, ¿verdad? El 4 lo vamos a trabajar y a ver si trabajamos el 6 o el 7, si nos llega a quedar tiempo, que lo dudo, pero bueno, vamos a ver. Entonces, el 4 lo voy a agregar a la tarea, muchachos, y les voy a ampliar el plazo, ¿sí? No se los amplió más porque como es semana morazánica, en principio, cuando es feriado, yo no puedo dejarles tarea, ¿verdad? Capaz me denuncian El ustedes 2 ahí. creo que también está en la tarea, Ali. El 2 está en la tarea. El 3 no estaba entonces. El 2 sí estaba, el 1, el 2 sí estaba, el 3 no. Bueno, igual, se lo puedo dejar el 3. No, bueno, ya, si ya les había dejado uno más, entonces no tiene sentido el 3. Entonces, pero sí les voy a cambiar la tarea para el día sábado, para que tengan un poquito más de tiempo. Les comentaba, no les voy a dejar la tarea para el feriado morazánico porque capaz que ustedes me denuncian con los derechos humanos que les estoy violentando pues las vacaciones, ¿verdad? Y eso realmente es prohibido. Y no se la dejo la tarea para después de semana morazánica porque se van a confiar demasiado y no van a estudiar. Entonces me la tienen que hacer para el sábado, ¿sí? O se las podría dejar para la semana morazánica, pero que no venga nadie y después diga que el profesor pues los pone a trabajar en feriados, ¿verdad? Eso sí, ahí puedo yo hasta recibir el llamado de atención. Entonces, si no, el sábado me la tienen que terminar, a más tardar. Entonces, miremos el problema 4. Calcule la integral de línea
observen que yo tengo un campo. ¿En qué coordenadas está ese campo, jóvenes? Muchachos. Esféricas. Esféricas, ¿verdad? Entonces, y observen que todo el campo, tanto sus elementos como sus vectores direccionales en la base, todo está en coordenadas esféricas. Alrededor de la trayectoria 3, esa trayectoria que se mira en la figura, repite el cálculo por el otro lado de la ecuación del teorema de Stokes. Entonces, recordando el teorema de Stokes, recordarán, permítanme, pasa. Permítanme, jóvenes, que mi lápiz estaba manchando. Entonces, recordarán ustedes el teorema de Stokes. ¿Qué nos decía el teorema de Stokes? Que la integral en una trayectoria cerrada, ¿verdad? En este caso del campo a lo largo de esa trayectoria, eso tiene que ser igual a la integral en la superficie del rotacional del campo, ¿verdad? Producto punto el área que me delimita esa trayectoria, ¿sí? Entonces, una trayectoria cerrada, ¿sí? Mientras que la otra es una superficie. Entonces, bueno, vamos a hacerlo entonces por el lado izquierdo, ¿verdad? Vamos a hacer la integral de esa trayectoria cerrada, la integral de línea, ¿sí? Y podemos ver que ahí tenemos pues cuántas trayectorias, bueno, hay una sola trayectoria, pero yo lo puedo diferenciar por tramos. ¿Por qué? Porque por tramos yo puedo identificar quién es la función o de ese recorrido. Entonces, me gusta comenzar siempre por este lado. Le voy a llamar 1, ¿verdad? De hecho, bueno, sí, 1, le voy a utilizar las letras, o le pudimos haber dado el abecedario. A, B, C, D. Voy a utilizarlo con las letras griegas. Las letras romanas, perdón, los números romanos. 3 y 4. Le voy a llamar así. Trayectoria 1, 2, 3 y 4 en números romanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que tengo que hacer, va a ser la contribución en la trayectoria 1 de esto, más en la trayectoria 2, más en la trayectoria 3, hasta llegar a la 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden notar ustedes con esas trayectorias? ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de esas trayectorias? ¿Será que esas trayectorias está bien trabajarlo en coordenadas? ¿Son trayectorias curvilíneas? ¿Estaría bien trabajarlo en coordenadas esféricas? Pues la respuesta es, la verdad que nosotros lo que tenemos ahí son trayectorias en línea recta. Lo más conveniente sería pues trabajarlo en coordenadas pues rectangulares. Pero resulta ser que ese campo, si nosotros lo convertimos a coordenadas rectangulares, ese campo pues no es nada amigable o puede hacer que la expresión que me quede en coordenadas rectangulares sea un tanto complicada, ¿verdad? Porque ahí tiene una representación bien bonita. Si lo paso a coordenadas rectangulares, probablemente me queden muchos términos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer esa integral? Entonces, pasemos primero entonces al primer recorrido, ¿verdad? En el primer recorrido, yo tengo que identificar quién es el DDR, ¿sí? ¿Quién es el DDR en el primer recorrido? La pregunta es, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Verdad? Si sale conveniente escribirlo, pues, en un sistema de coordenadas o en otra. Entonces, lo que primero, repito nuevamente, esto está en coordenadas esféricas. Entonces, escribamos el DDR en coordenadas esféricas porque en la primera trayectoria es fácil de escribirlo en coordenadas esféricas, ¿cierto? Es fácil de escribir en coordenadas esféricas. De hecho, escribir en coordenadas esféricas, en coordenadas rectangulares o en coordenadas cilíndricas el primer tramo, el que le llamé 1, ¿sí? Lo puedo escribir en cualquiera de los tres sistemas de coordenadas. ¿Cómo se miraría en coordenadas esféricas? Pues en coordenadas esféricas yo puedo ver que ahí el ángulo, ¿verdad? Para cualquier tramo, yo me ubico en cualquier punto, ¿sí? Cualquier punto que yo me quiero ubicar, ¿verdad? Cualquier punto que yo me quiero ubicar, yo puedo ver que ahí el ángulo phi es un valor constante y está a 0 radianes. Está exactamente en el eje de las X. ¿Estamos de acuerdo? Puedo ver que R, para cualquier punto, repita nuevamente, para cualquier punto que tome R, ¿verdad? Puedo ver que R también, el ángulo teta también es un valor constante, ¿cierto? ¿Cuánto vale teta ahí? Ligero, por favor. Lo estoy escribiendo en coordenadas esféricas, pero repito, podríamos haberlo escrito en coordenadas cilíndricas o en coordenadas cartesianas, el DDR, pero tendríamos entonces que hacer la conversión de esto a otro sistema para poder realizar el producto punto. O tendríamos que hacer operaciones extras, que también se puede, no es complicado, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería teta en ese tramo? En el 1, ligero.
No, si cero, acuérdense que cero lo medimos con respecto al eje de la z. Si teta fuera, perdón, si teta fuera cero, el vector que me apunta a un punto cualquiera estaría exactamente sobre el eje de la z. ¿Sí? Entonces, nosotros comenzamos a medir teta en función del ángulo este, ¿verdad? Y lo medimos de 0 hasta llegar a 2pi. A pi, perdón, de 0 a pi. Entonces, ¿cuánto vale teta nuevamente ahí en ese tramo? Medio. Pi medio, ¿verdad? Pi medio. Entonces, yo puedo notar que si escribo DDR en coordenadas esféricas, phi y teta son valores constantes. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque el DDR entonces tiene una expresión bien sencilla. ¿Quién es el DDR? Pues el DDR va a ser los cambios que yo voy a tener únicamente a lo largo, perdón, a lo largo de la dirección radial ¿cómo se llama? En esa dirección, en R unitario. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Es decir, los pequeños cambios que yo tengo en esa trayectoria únicamente son radiales, ¿verdad? Únicamente son radiales, únicamente van en esta dirección, ¿sí? En esa dirección. Entonces, bueno, bueno, magnífico, porque eso escrito en coordenadas esféricas, yo puedo ver entonces que el producto punto de aquella expresión me va a quedar bien bonito, ¿verdad? No tengo que buscar términos complicados o expresiones complicadas en los otros sistemas. Entonces, cuando realizo el producto punto de A, punto de DR, ¿verdad? Me va a quedar la integral. Miremos el elemento, solo sobrevive el primer elemento, va a ser R coseno cuadrado de teta por DDR, ¿cierto? Entonces, resulta ser que teta es una constante. Resulta ser que teta es pi medio, ¿verdad? ¿De dónde a dónde iba a variar R? Pues R varía de 0, la magnitud de 0, hasta el valor máximo. ¿Quién es el valor máximo que toma R aquí? La magnitud que toma R. Pues el valor máximo ahí es 1, ¿cierto? R iba a variar de 0 a 1. Pero resulta ser que teta es pi medio. Entonces, pi medios, el coseno de pi medios, resulta ser que eso es 0. ¿Verdad? Y que está el cuadrado, pues siempre me va a dar 0. Entonces, observen que la primera trayectoria, ¿verdad? La primera integral de línea en esa primera trayectoria es bien sencilla de resolver si la trabajábamos en coordenadas esféricas, ¿verdad? Entonces, bueno, pasémonos a la segunda trayectoria ahora. Entonces, la segunda trayectoria, observen sí que es una trayectoria curvilínea. Si ustedes quieren hacer esa integral de línea en coordenadas rectangulares, trayectorias curvilíneas en coordenadas rectangulares, las cosas se complican, las integrales se complican. Y más aún porque el campo no es nada amigable en coordenadas rectangulares. Incluso lo pueden convertir ustedes, ¿verdad? No es nada amigable. Probablemente la integral, si ustedes quieren hacerlo en coordenadas rectangulares, la integral va a ser una integral complicada de resolver, literalmente complicada de resolver. Entonces, vamos a trabajarlas nuevamente en coordenadas esféricas, porque el campo lo tengo en coordenadas esféricas, ¿verdad? Que la trayectoria es curvilínea, entonces en coordenadas esféricas va a ser lo más ideal para trabajar. Entonces, bueno, identifico ahí quiénes son constantes. Pues miro nuevamente que en esa trayectoria, en cualquier punto que yo me quiera ubicar ahí, ¿verdad? Cualquier punto que yo posicione ahí, en esa trayectoria, el vector R, el vector de posición, yo puedo ver que ahí teta también siempre va a ser un valor constante, ¿cierto? Teta va a ser un valor constante ahí. ¿Quién va a ser teta nuevamente? Ligero, por favor. Medio. Pi medio. Excelente. Pi, permítanme, el lápiz, creo que es la batería la que se me murió. Permítanme, déjenme cambiarle batería. Entonces, teta es pi medios nuevamente, excelente, ¿sí? Excelente, ¿verdad? Porque estoy en el plano XY y me dijeron que R iba a ser ¿quién? 1. 1, ¿verdad? La magnitud de R es 1. Entonces, resulta ser que puedo observar que R, permítanme, R es una constante, magnífico, R es una constante en esa trayectoria, magnífico, y resulta ser que el único valor que va a estar cambiando ahí va a ser phi, ¿verdad? Entonces, eso es otra ventaja, ¿verdad? Esto es pi medios, me dijeron ustedes, R es 1, la magnitud de R es 1, ¿verdad? Y el único valor que está cambiando ahí es phi. Entonces, ¿quién era la componente que acompañaba a phi en coordenadas
cilíndricas. Recordarán que era R seno de teta, ¿verdad? Por el diferencial de phi por R unitario, ¿sí? Permítanme, R seno de teta es la proyección por D de phi, me queda esta expresión. Sí, ¿verdad? Y ese sería el elemento en coordenadas esféricas. ¿Todos de acuerdo con eso? Jóvenes, y esto es 1. Yo ya sé que esto es 1. Esto es 1. Lic no es en el vector unitario phi. Perdón, phi, muchas gracias. Sí, phi. Y esto yo ya sé también que va a ser el seno de pi medio es 1. Entonces, ¿qué me queda ahí? Pues únicamente me va a quedar D de phi, phi unitario. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Entonces, bueno, ya tengo esa expresión. Entonces, vengo y ahora hago la integral en esa trayectoria 2. A punto de dr, ¿verdad? Me va a quedar entonces la integral, solamente me va a sobrevivir el componente phi. Observen que me queda una expresión bien sencilla, 3r por d de phi, y resulta ser que esto es un valor constante, esto es 1, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces, ¿desde a dónde va a variar phi? Pues phi varía, observen, phi varía, y que es importante saber cuál es la dirección, ¿verdad? La dirección que nosotros estamos tomando en esa trayectoria. Phi varía desde 0, porque estamos sobre el eje de las X, hasta pi medios. Es un cuarto de círculo, ¿verdad? De 0 hasta pi medios, ¿sí? Del eje de las X hasta el eje de la Y. Entonces, bueno, me queda una integral bastante fácil de resolver. Me quedaría 3 phi evaluado de 0 a pi medios, y eso no es más que tener 3 pi medios. ¿Sí? Entonces, ya tengo la integral en la segunda trayectoria. Vamos entonces ahora a la integral en la tercera trayectoria. Bueno, en la tercera trayectoria, observo también que en este caso es una trayectoria en línea recta. ¿Sí? Es una trayectoria en línea recta. Entonces, bueno, aquí es donde se complican las cosas. Si yo quiero ubicar cualquier punto, ¿verdad? Yo vengo y ubico un punto acá, ¿verdad? R. Déjenme quitar esto de aquí. Yo creo que se nota. Solo lo quería enseñar, pero me está estorbando ahorita en el dibujo, ¿verdad? Yo puedo ver que R, si ubico ese punto, quedaría ahí, ¿verdad? Si ubico este otro punto, R sería ahí, el vector de posición, ¿cierto? Entonces, ahí es importante, si yo quiero trabajar en coordenadas esféricas, es importante que notemos algo. Phi es una constante, ¿verdad? Phi en esa trayectoria 3, phi es una constante. ¿Quién es phi ahí? Si lo trabajara en coordenadas esféricas sería pi medios. Hace un momento lo hicimos, ¿verdad? Con la integral de línea, pi medios. Pero puedo notar algo interesante ahí. R y teta no son constantes. Pueden observar ustedes que la medida de este vector aquí es diferente a la medida de este vector acá. Eso significa que R, la magnitud de R, no va a ser constante, va a ir cambiando. Y a medida que yo me posicione en otros puntos, yo puedo ver que el ángulo teta tampoco va a ser constante, ¿verdad? Teta va a ir variando. ¿Estamos de acuerdo? En esos dos puntos yo puedo ver que un teta es más grande del otro teta. Entonces, ¿qué significa? Que hay una dependencia del vector R, tanto de la magnitud, ¿verdad? Con el ángulo. Hay una dependencia de la magnitud y el ángulo. En todos esos puntos están relacionados, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Yo puedo trabajar en coordenadas esféricas eso? Sí, lo pueden trabajar ustedes, ¿verdad? Significa que hay una dependencia, tanto el vector R como el vector teta están variando, ¿cierto? La componente teta están variando. Esos dos elementos están variando. ¿Me explico, muchachos? ¿Todos de acuerdo? Entonces, ¿lo podemos trabajar en coordenadas esféricas? Sí. Lo único que tengo que ver cómo es la dependencia de R y teta en esos dos. Entonces, bueno, si lo quieren trabajar en coordenadas esféricas, bueno, magnífico, ¿verdad? ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. La dependencia de eso en todos los puntos, déjenme hacer un bosquejo aquí. La dependencia de eso en todos los puntos, yo puedo ver lo siguiente, que esta magnitud, este ángulo están relacionados porque yo ya sé cuánto mide esto que está en línea punteada. ¿Cuánto mide eso que está en línea punteada? Mide una unidad, ¿verdad? Una unidad. Esta es la trayectoria 4. Entonces, esto mide una unidad. Entonces, en otras palabras, yo puedo formar un triángulo rectángulo, ¿verdad? Yo puedo formar un triángulo rectángulo. Ya sé que esto mide una unidad, ese lado de ahí, ¿verdad? Mide unidad. Para cualquier punto que yo me ubique, siempre va a tener una unidad, ¿cierto? El otro punto, este otro de aquí, eso no, eso varía, le llamamos Z,
¿verdad? Ese va a variar dependiendo cuánto sea el ángulo teta, ¿verdad? Y el valor de R, Z también va a variar, ¿sí? Z varía. Lo que sí tenemos seguro es que el otro lado es 1. Bueno, entonces puedo relacionar yo quién es la función que me relaciona al lado opuesto con la hipotenusa, el seno. El seno de teta es 1 sobre R. Ah, observen que yo ya sé cómo varía R en función del ángulo teta. Entonces, de hecho, yo puedo calcular quién es el diferencial de R, ¿verdad? El diferencial de R, yo ya sé que el diferencial de R, ¿verdad? Y tengo que sacar quién es el diferencial del seno de teta en la otra expresión. Lo puedo hacer para mirar cómo es la dependencia de estos términos, ¿verdad? Para después hacer la integral de línea, porque me va a quedar entonces este término y puedo hacer la integral. ¿De acuerdo todos? Entonces, ¿lo pueden hacer así? Sí, lo pueden hacer así. De hecho, yo los invitaría a que lo hagan así, ¿sí? Lo comprueben así, yo lo voy a hacer de otra manera, más fácil. O a ver si este es más fácil, ¿verdad? Como sé, aquí repito, la desventaja es que nosotros estamos tratando una geometría lineal, una geometría que se acomoda más a las coordenadas rectangulares, y el problema es que el campo está en coordenadas esféricas. Ese es el problema. Pero resulta ser que lo que estoy haciendo aquí es que la geometría rectangular la estoy tratando de relacionar con la geometría que ya conocemos de las componentes curvilíneas y coordenadas esféricas, pero también puedo hacerlo lo diferente. Puedo ver esto, escribirlo mejor en coordenadas rectangulares y convertir esto, ¿verdad? De alguna forma, ver cómo quedaría el producto punto con esta expresión en coordenadas rectangulares. Lo inverso que estoy haciendo ahorita. No sé si me voy a entender. Repito, pueden seguirlo trabajando acá y al final pues la respuesta tiene que ser la misma que si yo lo trabajara. Aquí lo voy a poner así, háganlo. ¿Sí? Prueben hacerlo ustedes. ¿Sí? Prueben hacerlo ustedes. Entonces, yo lo voy a trabajar en coordenadas mejor rectangulares. ¿Sí? Repito, tiene que ser la misma respuesta. ¿Verdad? Tiene que darle la misma respuesta. Entonces, háganlo solo para que agarren experiencia. ¿Verdad? ¿Por qué camino se irían? No sé realmente si este camino va a ser más fácil a trabajarlo a coordenadas rectangulares, pero yo voy a hacer uno y ustedes hagan el otro. Entonces ya les dejé expresado cómo seguirían trabajando en coordenadas esféricas. Entonces, en coordenadas rectangulares, yo puedo ver, por ejemplo, que esa expresión fácilmente se puede escribir en coordenadas rectangulares. ¿Por qué? Porque ahí X es un valor constante. En toda esa trayectoria ahí, ¿verdad? En toda esa trayectoria 3, X vale 0. ¿Todos de acuerdo con eso? X vale 0 porque estoy en el plano YZ, ¿sí? Y es un valor constante, Y vale 1. Y es un valor constante, Y vale 1. Significa que ahí la expresión, el DDR me quedaría DDZ en dirección Z unitario. Observen que al momento de realizar el producto punto, ¿verdad? De ese campo con el vector DDR, yo tendría que realizar, voy a escribirlo todo. Yo tendría que realizar, voy a escribir todo el campo. R coseno cuadrado de teta, R unitario, menos el otro término, R coseno de teta, seno de teta, teta unitario, y el otro, más 3R phi unitario. ¿Sí? Entonces, yo tengo que realizar el producto punto de esto, D de Z, ¿verdad? D de Z, Z unitario. Entonces, la pregunta es, ¿será que me sale más fácil en esa trayectoria 3? ¿Será que me sale más fácil ver quién es este producto punto o trabajarlo como lo teníamos ahí arriba, expresado, ¿verdad? Para seguirlo trabajando y siempre en coordenadas esféricas, tanto la trayectoria curvilínea como el campo. Pero resulta ser que nosotros podemos identificar quién es R unitario con Z unitario. Lo puedo identificar fácilmente. ¿A qué me refiero con eso? Recordarán ustedes quién era R unitario. R unitario era seno de teta, coseno de phi, X unitario, seno de teta, seno de phi,
Y unitario, lo voy a escribir aquí, ya lo voy a borrar, eso lo tienen ustedes arriba, solo para hacer el producto punto, ¿cierto? Por el coseno de teta z unitario, ¿sí? ¿Quién era teta unitario? Recordarán ustedes. Teta unitario es derivada del seno, coseno, ¿verdad? Coseno de teta, coseno de phi, perdón, derivada de, así, más coseno de teta, seno de phi, menos seno de teta, z unitario. ¿Y quién era phi? Ligero, por favor, ¿quién era phi? Recuérdenme. Negativo seno de phi x unitario más coseno de phi y unitario. Excelente, y unitario. Entonces, tenemos esa expresión, ¿verdad? Entonces, cuando yo realice el producto punto, yo puedo ver que me van a quedar muchos términos, todos los términos que están acompañando, perdón, todos los términos que están acompañando por lo menos aquí en el R y el teta unitario. Ah, pero recordarán algo. Resulta ser que ahí nosotros sabemos que phi es una constante. Phi es pi medio, ¿verdad? Observen que cuando yo realizo el producto punto de este término con este término con este y este término con este, ¿verdad? En el caso de phi, yo ya sé que no tengo dependencia en z acá, entonces me va a quedar 0. Cuando realice este producto punto de aquí, me va a quedar 0. ¿Sí? Me queda 0. Entonces, solo tengo que realizar realmente el producto punto, ver quién es el producto punto con el primero y el segundo elemento, los términos que me quedan ahí. Entonces, cuando yo realice el producto punto con el primer elemento, observo que solamente me queda el último factor. Entonces, escribo esa expresión. De hecho, lo voy a dejar ahí. Voy a dejar ahí esos vectores unitarios nuevamente para que lo sigan recordando ustedes. Entonces, me va a quedar la siguiente expresión. Me va a quedar R, ¿verdad? Por coseno cuadrado de teta y R unitario por el z unitario, ¿verdad? Me va a quedar coseno de teta, el d de z. Ese sería el primer producto punto, ¿cierto? El segundo producto punto me va a quedar R coseno de teta, seno de teta, ¿verdad? Con positivo al cuadrado d de z, ¿cierto? Ya multipliqué este seno con este seno, ya por eso está al cuadrado, y ya multipliqué el signo menos con el signo menos, ¿sí? Entonces, d de z. Esa expresión es la que me va a quedar en esa trayectoria 3. De hecho, la trayectoria 3 tiene que ser con respecto a z, porque ese es el integrando, ¿verdad? En términos de z estamos integrando. Pero el problema es que todavía yo tengo componentes que están en coordenadas esféricas y tengo elementos diferenciales que están en coordenadas cartesianas, rectangulares. Entonces, lógicamente, teta y d de z hay una dependencia. ¿Cómo es la dependencia de teta y d de z? Pues ya lo habíamos escrito anteriormente. Teta y d de z también hay una relación, ¿verdad? Si uno varía, el otro va a variar. Pero resulta que yo puedo identificar fácilmente, mejor escribir esos cosenos y esos r en términos de z. ¿Sí? Yo lo puedo identificar más fácilmente porque yo sé que R coseno de teta, ¿quién es R coseno de teta, jóvenes? ¿Recordarán ustedes? ¿Quién es eso? Z. Z. Entonces, yo puedo ver que en esa estoy integrando con respecto a Z, ¿verdad? Y eso es de 0 a 1, ¿sí? Z varía de 0 a 1. Perdón, varía de 0 a 2. Corrijo ahí. 0 para Z y voy hasta 2. Entonces, estoy integrando con respecto a Z, eso es de 0 a 2. Entonces, cuando hacemos esa conversión, ¿verdad? R coseno de teta, yo puedo ver que eso me queda Z coseno cuadrado de teta. Todavía sigo arrastrando elementos que están en coordenadas esféricas. Ah, pero puedo ver algo interesante. En el otro término me va a quedar Z seno cuadrado de teta d de z. Puedo ver algo bien interesante. Ahí, aunque hay elementos en coordenadas esféricas, resulta ser que esta expresión, ¿verdad? Se puede factorizar y me va a quedar la integral. Me va a quedar una identidad trigonométrica. Una identidad trigonométrica, factorizo eso. Y esta identidad, ustedes ya saben, independientemente que ángulo tome teta, ya saben que eso siempre va a ser 1. Entonces, aquella integral que no sé realmente
cómo va a salir, ¿verdad? Cuando nosotros utilicemos coordenadas esféricas, lo hagan por el primer paso que hice. No sé si va a ser más sencillo todavía de este procedimiento que hemos simplificado a una integral bien sencilla, ¿verdad? Pareciera que el procedimiento, pues, no es nada complicado, de hecho. Aquí no sé qué tanto procedimiento les va a salir. Háganlo, pruébenlo a hacerlo, ¿sí? Pruébenlo a hacerlo. Entonces, hacemos esa integral y yo sé que esa integral se resuelve fácilmente, ¿verdad? Eso me quedaría 1z cuadrado, 1 medio z cuadrado, evaluado de 0 a 2. Y resulta ser entonces que esa integral en esa trayectoria 3, ¿sí? Es fácilmente 4 entre 2 es 2, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Fácilmente se calculó y ya sabemos que es 2, ¿sí? Entonces, ya tengo la integral en la trayectoria 3. Ahora vengo y voy a hacer la integral en la trayectoria 4. ¿Sí? La integral en la trayectoria 4. ¿Puedo borrar esto de aquí? Yo creo que sí. Me va a estorbar ahí para mirar el análisis en esa trayectoria 4. Entonces, vamos a la trayectoria 4. La trayectoria 4. Entonces, en la trayectoria 4, yo puedo ver algo bien interesante, ¿verdad? Cualquier punto que yo quiera ubicar ahí, R, el vector de posición, si yo quiero ubicar ahí o quiero ubicar el otro punto de arriba, el vector de posición va a mantener en coordenadas esféricas, va a mantener ciertas variables constantes, ¿sí? Entonces, miremos cómo quedaría escrito por ese vector de posición R, ¿verdad? En coordenadas esféricas. El vector de pequeñas trayectorias, el diferencial de R, ¿sí? El vector de trayectoria, ¿cómo quedaría ahí? Entonces, identifico quiénes son las cantidades que son constantes en coordenadas esféricas. ¿Quién es la cantidad constante en coordenadas esféricas ahí? Para cualquier punto que yo me ubique en esa trayectoria 4, ¿quién serían constantes ahí? Y teta. Perdón, no escuché. Teta y phi. Teta y phi, muy bien, teta y phi. ¿Cuánto vale phi? Voy a comenzar por phi. ¿Cuánto vale phi? Y medios. Pi medio. Entonces, phi vale pi medio. Creo que no me va a dar chance para hacer este ejercicio. Totalmente. Phi vale pi medios y teta, ¿cuánto vale teta? ¿Cuánto vale teta ahí? Pues no lo sabemos, tenemos que calcularlo, ¿cierto? No lo sabemos. Entonces, bueno, identifico quién va a ser teta, entonces ahí teta va a ser constante, como lo dijo su compañero. ¿Quién es teta? Pues ahí nuevamente yo miro que ahí hay un triángulo rectángulo, ¿verdad? En coordenadas esféricas, ahí hay un triángulo rectángulo, identifico. Vamos a ver los lados que puedo identificar. Es el lado adyacente, ¿verdad? Y el lado opuesto. El lado adyacente mide 2 y el lado opuesto mide 1. Entonces, el lado adyacente es 2 y el lado opuesto mide 1. Entonces, fácilmente yo puedo ver que la tangente de teta es 1 medio. Entonces, ¿quién es teta? La tangente inversa. ¿Cuánto da eso? Pues ahí me lo dan después. Lo van calculando y me lo dicen. Eso es la tangente inversa de 1 medio. Bueno, entonces, como ya tengo identificado que teta y phi son constantes, resulta ser que el vector de trayectoria, ¿verdad? El vector DDR, eso tiene esa expresión, DDR, R unitario. Corrijo aquí, R unitario. Bueno, entonces significa que trabajar esto en coordenadas esféricas es más sencillo todavía, ¿verdad? Trabajar esa línea ahí, aunque es una trayectoria en línea recta, parece que sale bien sencillo. De hecho, es bien sencillo trabajarlo en coordenadas esféricas. Si ustedes lo quieren trabajar en coordenadas rectangulares, porque es una línea recta, también lo pueden hacer, pero observen que el campo, la gran diferencia es que el campo está en coordenadas esféricas. Entonces, tendrían que ver entonces cómo quedaría la expresión del producto punto. Muy probablemente les quede algo más complicado. Si quieren, háganlo. Solo por amor al arte, para que ustedes vayan identificando. ¿Sí? Entonces, bueno, hagamos el producto punto de eso. Entonces sería A punto de DR en la trayectoria 4. Y eso me quedaría, ¿qué me quedaría? Solo el primer elemento, ¿verdad? R por coseno cuadrado de teta. R por coseno cuadrado de teta, DDR. ¿Y desde a dónde va a variar R? Porque estoy integrando R, ¿verdad? Solo me queda el primer elemento. ¿Desde a dónde va a variar R? ¿Alguien que me pueda decir, por favor?
De 0 a raíz de 5. De 0 a raíz de 5. No, porque observe cómo va la línea. Mire, ¿para dónde va la línea? Yo comienzo por este punto de aquí arriba, ¿sí? Por ese punto de arriba. Y ese es mi inicio en esa trayectoria y mi final es 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a variar desde la magnitud de arriba hasta llegar a 0. ¿Quién es la magnitud de arriba? ¿Quién es esto? Esto de acá. Esta magnitud. Pues eso va a ser raíz cuadrada de 5, como dijo su compañero, ¿verdad? Lo único que él lo dijo al revés. Es desde raíz cuadrada de 5 hasta llegar a 0. ¿Sí? Y yo ya sé que el ángulo, bueno, observen que de hecho no necesitaba saber quién es el ángulo. Me sale mejor averiguar quién es el coseno de teta. El coseno de teta, ¿verdad? Puedo observar que es 2 sobre raíz cuadrada de 5. Entonces, el coseno cuadrado me va a quedar 4/5. Entonces, esa integral es bien sencilla de resolver porque va a ser desde raíz cuadrada de 5 a 0 de r de dr, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda eso? Me va a quedar 2/5 por r cuadrado. De hecho, voy a sacar el factor. Voy a utilizar aquel teorema que ustedes vieron en cálculo, intercambiar los límites de evaluación. Tiene que salir un factor menos. Entonces, eso me va a quedar negativo 2/5 de raíz cuadrada de 5 al cuadrado, y eso me queda entonces negativo 2. Entonces, la integral en la trayectoria 4, yo ya sé quién es eso, ¿cierto? Entonces, como yo ya conozco todas, venimos y la suma de todo eso va a ser, déjenme revisar, ¿quién era? El primero, 3 pi medios más el otro término. ¿Dónde está? La primera nos había dado 0, la segunda 3 pi medios, la tercer recorrido nos dio 2 y el último negativo 2. 2 y negativo 2, ¿sí? Entonces, la respuesta es 3 pi medios. ¿Preguntas, muchachos? ¿Vamos bien todos? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo sabe en qué dirección, o sea, los límites de integración, usted los toma de arriba para abajo? De acuerdo, no. Los tomo de acuerdo a cómo nosotros estamos realizando el recorrido la proyección en ese recorrido, ¿cierto? Observe que el dibujo ya me da el recorrido. De hecho, yo lo amplifiqué allí, no se miraba, o lo voy a poner en la guía. Vamos a ver, aquí está la guía. Vamos a ver. Creo que se mira mejor ahí. Bueno, yo supuse que el recorrido iba en este sentido, ¿verdad? De hecho, no se mira bien. El recorrido va en este sentido, ¿sí? Esa fue la suposición que hice, que el recorrido tiene que ir en ese sentido. Si va en ese sentido, significa que usted va en esta trayectoria, va comenzando de aquí, sigue haciendo la evaluación en todos estos puntos, en toda esta trayectoria, mire, en toda esa trayectoria. ¿Estamos de acuerdo? Si el recorrido hubiese sido diferente, que de hecho ya vamos a ver si el recorrido es diferente. La respuesta lo que me tiene que dar entonces es un signo opuesto. Si el recorrido hubiera sido así, en esa trayectoria tenía que comenzar de aquí hasta llegar al último punto. ¿Me doy a entender? Sí, gracias. Bueno, entonces solo déjenme ver, creo que este tiene respuesta también. 3 pi medios. Y nosotros nos dio 3 pi medios. Entonces sí, está bien la definición del recorrido como estamos. La figura no lo mira bien, no se mira bien, pero estaba bien así. Si no, lo único que hubiera salido era un signo diferente, negativo 3 pi medios. Entonces, cheque, ya hice el lado izquierdo del teorema de Stokes. Tenemos que hacer el lado derecho. El problema es que no tengo tiempo. No, de hecho, este ejercicio era para hacerlo tal vez más rápido, ¿verdad? Pero yo creo que por lo menos dimos tiempo para entender cómo se realizaba cada cosa. Entonces, para hacer el lado derecho, obligatoriamente yo necesito calcular el rotacional, ¿verdad? El inciso B, necesito calcular, permítanme, el rotacional de A. ¿Sí? Entonces, para calcular el rotacional de A, vengo y necesitamos obligatoriamente recordar quién era la expresión
que había quedado en el rotacional de A. Entonces, déjenme copiar esto. Si alguien se lo aprende en memoria, déjenme decirle que tiene buena memoria, ¿verdad? Y la sigue recordando a lo largo de todo el periodo. Y si no la quiere aprender de memoria, también no se preocupe, que toda la vida pues lo que hemos hecho es utilizar apuntes, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ese es el rotacional de A. Entonces, necesito calcular el rotacional de A. La pregunta es, ¿será que necesito calcular todo el rotacional de A? Va a quedar una expresión pues un poco larga. Lo primero que va a quedar una expresión un poco larga. La pregunta es que yo al final lo que necesito no es todo el rotacional de A realmente, sino que ver quién es la proyección en esas áreas, ¿verdad? La proyección en esas áreas. Entonces, la pregunta es, miremos a ver el área. Ah, puedo ver que ahí yo puedo representar el área total como dos áreas, ¿cierto? Dos áreas. Una área que es la que está acostada en el plano XY, ¿verdad? Esa área puedo observar que esa área, de hecho esa área nuevamente, si yo la quiero dar en coordenadas esféricas, la puedo dar sin ningún problema, ¿sí? Porque yo ya sé que ahí en esa área, teta es una constante. ¿Quién es teta ahí en esa área? Teta es pi medios, ¿cierto? Pi medios. Puedo ver que ahí, cuando teta sea pi medios, ¿verdad? Ahí, en esa parte de ahí, esa área es paralela a la trayectoria que tiene teta exactamente evaluado en pi medios, ¿verdad? Es decir, el diferencial de área en esa parte de ahí, yo puedo ver que quedaría R de R cuadrado, permítanme, R seno de teta es la proyección por D de phi por D de R. Entonces tengo algo aquí malo, permítanme, es R seno de teta, D de R, T de phi es dirección de teta unitario. ¿Sí? Yo puedo ver que exactamente ahí, si quiero dar mi DDA en coordenadas esféricas, yo puedo ver que exactamente ahí en ese punto que teta sea pi medios, teta unitario es perpendicular a esa área. ¿Sí? ¿Pueden ver eso? Exactamente ahí, cuando teta sea constante, ¿verdad? Yo puedo ver que ahí este vector, teta unitario, es perpendicular a esa área. ¿Sí? Y yo ya sé que el vector que acompaña el teta unitario, ¿verdad? Tiene esa expresión en coordenadas esféricas. ¿Sí? En coordenadas esféricas tiene esa expresión. Teta unitario, ¿verdad? La componente que acompaña a teta unitario en coordenadas esféricas tiene esa expresión, cuando teta sea pi medios. Ahora, en esta otra cara de aquí, también lo puedo dar en coordenadas. Acuérdense, yo estoy dando quién es la dirección de esto, ¿verdad? De hecho, la dirección de eso sería negativo, ¿verdad? La estoy dando de acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿sí? De acuerdo a la mano derecha, el vector va apuntando hacia arriba, entonces quedaría negativo porque el vector de teta, ¿verdad? El teta unitario va en este sentido. Como el vector diferencial de área va hacia arriba, por eso quedaría negativo, ¿sí? No había colocado el signo. Entonces, en el otro caso, utilizando también la regla de la mano derecha, según la trayectoria que nosotros evaluamos en la parte izquierda del teorema de Stokes, el diferencial de área sería en este sentido, ¿verdad? Apuntando a las X unitario, ¿cierto? Apuntando a las X unitario, ¿sí? Apuntando a las X unitario, es decir, perpendicular al plano XY. Entonces, en esta otra área de aquí, yo puedo ver que phi es un valor constante. Phi vale pi medios. Y resulta ser que el diferencial de área ahí también es el vector que es perpendicular a esa área es phi unitario. ¿Estamos de acuerdo? Phi unitario. Cuando phi sea constante ahí, yo puedo ver que exactamente en ese pi medios, phi unitario es perpendicular a esa área. ¿Sí? Entonces, ¿quién era el elemento que acompañaba el vector o la proyección del vector de área?
¿verdad? En esa parte de que la componente que va en dirección de phi unitario. Pues recordarán ustedes, ¿ese quién era? R seno de teta, R cuadrado, seno de teta, permítanme, déjenme recordar. Ese es el de R. Este es el de DR, sí tiene razón. Entonces, el de phi es R de R, T de teta. R, es cierto, R, D de R, D de teta, en phi unitario, pero como va en dirección opuesta, ¿verdad? Recordarán ustedes, el que va en dirección de phi va en este sentido, pero como el de diferencial de área, según la trayectoria, apunta en este sentido, tiene que ir en dirección opuesta, ¿sí? Negativo. Entonces, ese sería visto en coordenadas esféricas, los diferenciales de área para esas dos áreas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lógicamente, ustedes también pueden escribirlo en coordenadas rectangulares. Pero si hacen expresiones en coordenadas rectangulares, nuevamente miren que el campo está en coordenadas esféricas, ¿verdad? Y además yo tengo aquí algo que no tiene simetría rectangular, ¿sí? Si no tiene simetrías o con superficies o que las curvas que delimitan esas superficies son curvilíneas. Entonces, no sale recomendable que ustedes escriban los diferenciales de área en coordenadas rectangulares. Sale más fácil porque acuérdense que necesitamos calcular el rotacional, ¿verdad? Sale más fácil. Entonces, identificar los DDA en coordenadas esféricas y al final yo no necesito todo el rotacional. Solo necesito las componentes que están acompañando la dirección phi y la dirección teta. Entonces, no necesito el primer elemento. ¿Pueden ustedes calcular todo el rotacional? Si quieren, háganlo, ¿verdad? Pero al final, solo termino con esto porque el tiempo se me acabó. Si quieren, mañana lo terminamos. Le voy a llamar así, superficie 1. Al final, yo solo necesito el elemento que va en dirección de teta unitario, ¿verdad? Y yo ya sé que ocupo el diferencial de área que va en dirección de teta unitario. ¿Quién es el diferencial de área que va en dirección de teta unitario? Ese que teníamos identificado nosotros allá, ¿verdad? Negativo R seno de teta DDR de phi, ¿sí? Entonces necesito ese elemento. Lo voy a poner así, el que va acompañando la dirección de teta unitario, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con ese signo. Si quieren lo escribo todo. Negativo R seno de teta R cuadrado, ¿verdad? R cuadrado seno de teta DDR de phi en teta unitario. Solo necesito este. Y la otra sería S2, el área 2, el rotacional de A en dirección de las phi, producto punto, y el que me acaba de dar su compañera, R DDR de teta negativo phi unitario. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo, jóvenes? Entonces, no es necesario hacer todo el cálculo, pero si gustan hacerlo todo, lo pueden hacer. Entonces, mañana se me acabó el tiempo, les estoy robando 2 minutos. Mañana, si quieren, háganlo. Sí, y mañana lo verificamos, ¿verdad? Conjuntamente, y si no es necesario, todos lo hicieron, pues podemos pasar a ver otro ejercicio. ¿Sí? Ya saben la respuesta que nos tiene que dar 3 pi medios al final por aquí también. Entonces, me quedo hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? Lick, solo le quería decir algo de lo de la tarea. Bueno, si los compañeros estuvieran de acuerdo, por mí estaría bien dejarla para la semana morazánica. Sí, Pero- acuérdense que ustedes la tienen que subir como fecha límite hasta ahí, ¿verdad? Cualquier día antes. Lo único que si yo les pongo en semana morazánica, yo esperaría que nadie vaya a denunciar al profesor porque le está dejando tareas en semana de feriado. Por eso mismo, No, Lick, no hay sí, problema. No, Ah, porque bueno. es una extensión. no hay Lick, ningún no creo problema, que- es una extensión de la Está bien, tarea. Lick. Bueno, entonces está bien. Siempre voy a dejar la fecha en las instrucciones como el día sábado, pero realmente va a quedar para que ustedes la puedan subir a más tardar el día miércoles, vaya, de semana morazánica, ¿sí? Va a quedar fecha como límite el día miércoles de la semana morazánica para que la puedan subir. Entonces, así quedaríamos, jóvenes. Seguimos entonces el día de mañana. Saludos, muchachos. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Vemos a la orden, jóvenes. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde.